nombre es Vanessa García Ramos, de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial de la materia de Fundamentos de Física. Hablaré sobre las teorías clásicas de la física. En este video hablaré sobre las teorías clásicas de la física. Explicaré teóricamente y matemáticamente la teoría de mecánica newtoniana y la teoría electromagnética. Estos temas son de gran importancia. A continuación en el video hablaré más a detalle a qué se refiere cada una, como las leyes de Newton y las leyes de Maxwell, de electromagnéticos. Mecánica newtoniana. Mecánica de Newton, o también llamada mecánica newtoniana o mecánica clásica. Su impulsor, el británico Isaac Newton, sentó las bases de los modernos estudios de mecánica clásica, hasta el radical replanteamiento que supuso la teoría de la relatividad. Comenzamos por definir mecánica como la ciencia que estudia la acción de las fuerzas sobre los cuerpos y el comportamiento de los sistemas materiales inmersos en los campos de tales fuerzas. Vamos a revisar estas tres leyes. La primera es la ley de la inercia, la segunda la ley de la fuerza y la tercera desde el principio de acción y reacción. Veamos cada una a qué se refiere. La primera es la ley de la inercia. Esta nos sirve cuando tenemos problemas de cuerpos que se encuentran sin movimiento o avanzando a velocidad constante. ¿Qué es lo que nos dice? Muy atentos. Un cuerpo permanece en reposo, se mueve con velocidad constante. Se actúa sobre él una fuerza resultante igual hace vida si el cuerpo está en reposo o avanza con velocidad constante, sin aceleración. Entonces, la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X, Y o Z es igual. Por ejemplo, veamos este pequeño problema. Supongamos que me piden hallar la fuerza con la personita verde que está empujando el bloque, sabiendo que el bloque está en reposo. Tiene una velocidad de 0, sin el otro lado, y una persona empujando con 20 newtons. En el eje X, mucha atención, si la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, porque la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque la ley de Newton me dice que si el cuerpo está en reposo, la velocidad de 0 de la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces, las fuerzas se empujan hacia la izquierda. En caso X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que empujan hacia la derecha, pero en este caso solo tenemos 20 newtons. Entonces, para poder contrarrestar estas fuerzas de 20 newtons y el cuerpo sigue en reposo, la personita verde también debe empujar 20 newtons hacia la derecha y 20 newtons hacia la izquierda. Se anulan, se hacen 0 y se cumplirá la ley de Newton para que el cuerpo se encuentre en reposo. No lo olvides. Primera ley de Newton. Ley de la inercia. Si el cuerpo está en reposo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Segunda ley. La segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Esta ley me dice que si un cuerpo está sometido a una fuerza diferente de 0, no una fuerza no, sino una fuerza diferente de 0, entonces tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza y el módulo se puede calcular con aceleración igual a la fuerza entre la masa. El módulo de la aceleración es igual a fuerza entre masa. Unos lo despejan y otros lo calculan como la fuerza igual a masa por aceleración. Supongamos que tenemos aquí un bloque de una masa m y una personita empujando con 20 newtons hacia la derecha. El cuerpo tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. Si la persona está empujando hacia la derecha, entonces la aceleración de este bloque también va a ser hacia la derecha. La aceleración de la fuerza tienen el mismo sentido y el módulo de esta aceleración lo podría calcular con 20 newtons dividido entre la masa. En este caso solamente de esta manera obtendría ya el módulo de la aceleración. En resumen, de la ley de la fuerza me dice que el cuerpo va a tener una aceleración que va a ser igual a la fuerza entre masa
siempre y cuando la sumatoria de fuerzas no sea igual a cero. La tercera ley de Newton. La última tercera ley de Newton está muy ligada a estas tres leyes de Newton. Si dos cuerpos A y B interactúan, la acción se opone a una reacción, es decir, tenemos dos cuerpos. En este caso, A y B, a la acción de A se opone una reacción de B en la misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, estas dos flechas tienen la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Tenemos el cuerpo A y una superficie B. Vamos a hacer uso de nuestra imaginación y levantemos un poquito el bloque A. El bloque A ejerce una reacción sobre la superficie B. Y el cuerpo B, la superficie B, también ejerce una reacción sobre la misma dirección, pero en sentido opuesto. Si la reacción A sobre B, gracias a su peso, va hacia abajo, el cuerpo de la superficie B reacciona de sentido opuesto hacia arriba, y esto es lo que nos dice esta tercera ley de Newton. Teoría electromagnética. Estudia la descripción y las leyes que rigen los fenómenos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo es una teoría de campos. Por ejemplo, una carga o un imán perturba el espacio a su alrededor, estableciendo ciertas propiedades a las cuales se le asocia una estructura matemática para su descripción. En el año 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio, teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones. La densidad de campos magnéticos depende de la permeabilidad magnética absoluta, denominada por la letra min. Está compuesta por la permeabilidad magnética del vacío. Y un cero, y la permeabilidad relativa. Este parámetro depende del material donde se encuentra el campo magnético y mide la capacidad del material por atraer y hacer pasar los campos magnéticos a través de él. Es así como el hierro conduce el mejor campo magnético que la madera. Por ejemplo, la permeabilidad magnética se puede definir también como la relación entre la densidad de campo magnético B y la intensidad del campo magnético H. Ahora, cuando se toma un cable y se enrolla, formando lo que se le denomina como solenoide, se produce un efecto multiplicador del campo magnético igual al número de vueltas del mismo. Al conectar una fuente en las terminales del solenoide, este se comporta como un imán permanente, como un polo norte y un polo sur. Cuando el solenoide se enrolla sobre un núcleo de hierro y se encuentra a una fuente en las terminales del solenoide, la mayor parte de las líneas de campo magnético fluyen por el hierro, dado que este es mejor conductor del campo magnético que el aire. Materiales ferromagnéticos. ¿Pero a qué se debe que el hierro cruce más líneas magnéticas que por el aire? Esto se debe a que el hierro está compuesto de agrupaciones de microimanes en la misma dirección. A estas agrupaciones se le denomina magnéticos de forma natural. Los dominios magnéticos se encuentran organizados al azar, por lo que el campo magnético neto es igual a cero. En cada dominio magnético encontramos electrones que giran a su propio eje, lo cual lo convierten en pequeños imanes. Cuando se coloca una bobina conectada a una batería, esta genera un campo magnético X, provocando que los pequeños imanes de los dominios magnéticos
se alinean en el campo magnético externo producido por la bobina y la batería. Sin embargo, algunos dominios magnéticos no se alinean perfectamente. Estos necesitan un campo magnético externo más grande para alinearse, es decir, aumentan la corriente para que el campo magnético externo sea mayor. Puedo concluir con este trabajo, de acuerdo a todo lo que vi, lo que analicé, plasmé e investigué, llegué a una conclusión de que estas teorías clásicas de la física son de gran importancia, ya que cada una de estas teorías son importantes, es diferente tanto como teóricamente y matemáticamente.